Eh, Usted que nos sigue o si está viendo por primera vez este programa, déjeme comentarle que con Jaime Zúñiga Burgos, mi compañero y amigo, hay que decir las cosas con mucha propiedad y muy precisas. Por ejemplo, cuando platicábamos de esta grabación, decía yo, hay que escoger un lugar que se preste al misterio, un lugar que nos dé pie para platicar de la muerte de Maximiliano, para platicar de otras cosas. Y sí, efectivamente, se juntaron Jaime y Sandy y estamos precisamente en el lugar donde están los muertos. Estamos en la zona de criptas de Capuchinas, un lugar poco frecuentado, a menos nada más por los interesados. No es un lugar abierto al público, por así decirlo. Estamos en este sobrio templo y estamos con temas que siempre son recurrentes y que se acercan las fechas. Entonces, Jaime, ¿a qué obedece que hayas elegido este lugar tan misterioso, con esta atmósfera pues no sé si lóbrega, sobria, no sé cómo describirla? Según era tu deseo, Luis, siguiendo tu sugerencia, querías misterio, y yo creo que uno de los lugares más misteriosos que hay en Querétaro es el convento de Capuchinas. Es un convento que no es muy fastuoso, pero sí es muy intrincado. Estamos aquí sobre lo que eran las viejas criptas. Hay un acceso a tu izquierda, con algunas tumbas recientes y otras muy antiguas. Hay por ahí algunas urnas que ya no se pueden identificar, y conocidos personajes de familias muy connotadas de Querétaro están aquí en este recinto. Tiene una infraestructura hidráulica que es donde pasaba la acequia madre hacia los baños del Marqués, la calle del Placer, lo que era la normal. Era propiedad del Marqués Juan Antonio Urrutia y Arana, y él disponía de gran caudal de agua porque había sido el introductor de la misma. Una serie de rincones misteriosos, pero sobre todo que donde estamos fue donde el día 19 de junio de 1867 fue transportado el cadáver de Maximiliano y el de Mejía. El de Miramón estuvo en la casa de la Zacatecana, en la casa de la señora Cobos. Pero aquí fue realizada la necropsia, la autopsia de Maximiliano, y hay que abundar un poquito en esto, Luis. Tú me hiciste favor de darme un documento que es impresionante de un médico que relata cómo se preparó desde San Luis Potosí para venir, para el día siguiente realizar la autopsia de una persona que todavía vivía, y que viene el doctor Schneider, algo así, un apellido raro, viene a conocer al que iba a ser su paciente, pero en otras circunstancias, y aquí le estrecha la mano y tiene una plática que él relata en ese documento. ¿Sí recuerdas cómo es dramático ese momento del doctor que viene hasta el convento de Capuchinas aquel día 18 de junio de 1867, a unas horas de que se llevara a cabo la ejecución? Él me parece que era el paisano más cercano que tenía Maximiliano. Entonces él asume la responsabilidad, no es llamado, no es convocado de alguna manera para atender al emperador, sino que él viene como de voluntad, me parece que es así. Y llega este doctor de apellido un poco extraño para nosotros, y entonces se da este encuentro, pero él cae finalmente en lo que critica, ¿no? Él relata desde los preparativos del viaje, como en San Luis Potosí, sabiendo que en Querétaro escaseaba todo el material por el sitio impuesto. Desde allá empieza a conseguir los líquidos, las sustancias que se necesitaban para el embalsamamiento del emperador. Y relata cómo salen armados, todavía se vivía una época convulsa, fuertemente armados, y realiza un viaje con el barón de Magnus para Querétaro. Y llega y no le da tiempo más que de acudir al convento de Capuchinas al llamado del emperador, porque sabía que estaba, como tú dices, su paisano, una gente que era pues los últimos contactos que tenía con gente de su origen. Los demás se habían retirado desde mucho tiempo antes. Quedaban aquí algunos, como el artillero del rey,
Alberto Hans, etcétera, la princesa Salzam, pero el último contacto era ese, y a mí me impresionó mucho la plática con Maximiliano, porque este médico relata cómo le pide disculpas y le dice, lo veo bien, dice, a pesar de que veía yo que había estado enfermo, le dice que lo ve bien, pero ¿bien para qué? Porque al día siguiente lo fusilaban, y dándole la mano y estrechando la mano del emperador, al que al día siguiente iba a recoger su cuerpo del Cerro de las Campanas. Es impresionante el relato que hace esta persona. Sí, él lo escribe tiempo después como una forma de dejar ese testimonio por todas las cuestiones que se decían, por todas las hipótesis que se hacían y especulaciones, y entonces él, que sí estuvo, decide escribir este importante documento. Claro que sí, aporta mucho, Luis, aporta mucho. Es en este lugar, en estas estancias donde llega el cadáver de Maximiliano, donde, Jaime, es donde le hacen la necropsia. Aquí unos pasos de donde estamos, en el interior del templo, que había sido ocupado por el ejército imperial, era cuartel en ese momento. Jaime, tal vez para poder ir centrando un poquito para la plática, para quienes no nos han escuchado, no nos han visto en otras ocasiones. Entonces, Maximiliano está preso aquí en Capuchinas. De aquí lo llevan 19 de junio de 1867 a las 6:30 de la mañana, sale de aquí, a las 7:00 lo están fusilando. No va custodiado, Sí. va... Iba fuertemente custodiado porque se temía que el pueblo lo fuera a rescatar. Va acompañado del padre Soria, que había sido su confesor, en 3 coches por separado. ¿Hay redobles? Incluso venía el número 11, que era del sitio de Querétaro de coches. En el número 11 viajaba Maximiliano, en el otro iba Miramón y en el otro Mejía. Miramón iba acompañado con el padre, casualmente es el padre Ladrón de Guevara, el que después rescata el corazón de Miramón que tenía Concha Lombardo, en la misma casa donde le hicieron la necropsia, en la casa de la Zacatecana. Pero esa mañana ya el doctor, el paisano Schneider, algo así, no lo he podido pronunciar. Sí, es raro. Estaba preparado porque le había pedido a la señora Rubio, que era la propietaria de un mesón, le había pedido que le consiguiera paliacates y una sábana. Cuando cae abatido Maximiliano, que le dan los 3 tiros de gracia, que son los 3 que tiene en el corazón, porque él había repartido monedas para que no le dispararan a la cara. Repartió monedas de oro entre el pelotón que lo iba a fusilar. Entonces lo levantan con ayuda de los soldados republicanos y lo transportan en un carruaje plano, ya no en el carro que había ido, y lo depositan aquí. Maximiliano cambia su lugar, ¿no? Le cambia el lugar de honor, se lo cambia a Miramón, porque ahí se da cuenta de que Miramón le fue fiel hasta el final. Entonces le cede el lugar de honor y lógicamente le estaba cediendo a los mejores tiradores, que son los que le van a justiciar. A Miramón le toca el que le iba a tocar a Maximiliano. Entonces es diferente, porque a Miramón sí le tienen que dar tiro de gracia. A Mejía no. No, perdón. A Mejía sí, a Miramón no, porque le parte el corazón una bala. Ya una vez que es depositado aquí el cadáver del emperador, el gobierno republicano se hace cargo de todo y empieza una serie de jaloneos, porque el doctor Rivadeneira, que era republicano, y el doctor Licea, el de la traición a Miramón, un conocido personaje de aquí, no muy honesto, realizan la necropsia. Se realiza en 2 días. Él ve la oportunidad, ¿no? Ve la oportunidad y no es trascender la historia, sino también la ve como allegarse recursos, ¿no? Sí, porque en esa época estaba muy de moda las reliquias, y qué mayor reliquia que la de un emperador. Desde luego, desde antes hubo un jaloneo por las propiedades del emperador. El doctor Rivadeneira dice que el emperador le dio en vida el catre y se queda con él, que después se ha recuperado y está en exhibición todavía en el convento de la Santa Cruz. Tuvo una temporada en el museo, que es lo único que se puede dar testimonio de que es el catre de campaña,
un catre de lona, de latón que se encuentra por ahí. El baúl y todo lo demás ornamental sabemos que no es auténtico. Ni la capilla. Lo que está ahí, sí, y la capilla que ya fue después ya mandada a construir por la Casa de Austria. Pero volviendo a la participación de este doctor austríaco aquí en estas instalaciones improvisadas, diremos que fue definitivo y, como tú dices, de suma trascendencia, y vamos a abordar el tema regresando de este corte, Luis. Sí. Decía nuestro gran Modesto de la Luz Cervantes Sistos, siempre lo recordamos con tanta gratitud, que había que vivir o retomar la historia teniendo en cuenta el tiempo, las circunstancias en que se daba. No podías juzgarla desde los ojos de la actualidad, ¿no? Y pensando en eso, Jaime, y en este lugar de tantos rincones, de tantos pasillos, subidas, bajadas, es muy, muy, muy misterioso el lugar, crea atmósferas de veras complicadas. Yo recuerdo alguna vez que del lado donde está el Museo de la Ciudad, por alguna circunstancia en la noche, mientras veíamos una exposición, igual que se fue la luz, y caminar para encontrar la salida en esa oscuridad, qué atmósfera más densa. Qué difícil caminar, qué impresión, a lo que voy es a esto. Si en la actualidad, si en tercer milenio, en un edificio como este, seguimos teniendo sensaciones extrañas o extraordinarias, no imagino, por ejemplo, el cadáver de Maximiliano, al médico, estar en la nave principal de la iglesia, y estar cortando y después describiendo los cortes que tenía, el número de impactos, le faltaba una bala, como bien te acordabas ahorita fuera del aire. Yo ya no recuerdo muchas cosas de ese documento, las esenciales tal vez, pero encuentra una bala también alojada en la espina dorsal. Qué suerte la de Maximiliano de, por honor, cederle el lugar a Miramón, y entonces los mejores tiradores y las mejores balas que eran para el emperador le tocan a Miramón, y a él le tienen que dar 3 tiros de gracia, ¿no? Y al otro, se me fue el nombre, Tomás Mejía. A Tomás Mejía también en igualdad de circunstancias le dan el tiro de gracia, ¿no? El único que no necesitó el tiro de gracia fue Miramón. Se le partió el corazón. De ahí, Jaime, quedan ellos en el Cerro de las Campanas, abatidos por las balas republicanas. No hay testimonios gráficos porque no los permitieron. Aubert estaba aquí, Aubert hace un gran trabajo, pero no el momento preciso, ya lo hemos platicado en otros programas. Pero lo que no hemos platicado, Jaime, y desconozco cómo es, después de caer abatidos, llega el doctor de apellido austriaco un poco raro, Schneider, algo así, envuelve a Maximiliano. ¿Qué pasa con Miramón? Sabemos, lo llevan a casa de la Zacaticana, y a ellos dos se los traen en los mismos carruajes. No, y era un carro, eran carros que usaban para carga. No era lo mismo un coche que le llamaban antes, que era con cabina cerrada, a lo que era una cosa plana para transporte,
que había muchos, ahí lo transporta ya custodiado por el ejército republicano. Ya tirado por mula. Ya, sí, igual que eran tirados de mula los carros que se los llevaron. Entonces lo traen aquí, lo depositan, y ya se hace cargo el gobierno republicano de los despojos de Maximiliano. Y empieza un jaloneo desde el primer momento, que después se va a prolongar hasta noviembre, porque estuvo depositado en México y Juárez no autorizaba ninguna solicitud hasta que se lo pidieran oficialmente. Hay mitos en esto. Para poder preparar un cadáver hay que sacarle todo lo que son vísceras. Si me equivoco, pues no, tú tienes toda la ciencia en eso. Así es. Entre esto, los ojos. No, los ojos generalmente se dejan que se los lleve el cadáver, se van secando poco a poco. Se van secando. No, las vísceras sí se depositan, como lo relata este médico. El primer día es ver las heridas, hacer el reporte oficial de las heridas, la causa de la muerte, la evisceración del cuerpo, el lavado que le empiezan a hacer ya con los líquidos, inyectar con unas jeringas especiales en todas las grandes vasos, en las arterias, y desde luego pues, extraer todo lo que se puede fácilmente caer en estado de putrefacción. Se depositan en unos frascos, y ahí lo relata este médico. Lo de la bala, él ve que hay 6 heridas en el frente. Los tiradores eran malos porque son 3, una en el límite de tórax con abdomen, las otras francamente en el abdomen, y los otros a lo mejor le fallaron, o el tiro de salva que siempre se ponía para darle confianza a los tiradores. Ha sido una costumbre para que todos piensen de que no tuvieron culpa porque ellos tenían el tiro de salva. Se sortean los fusiles ahí, nadie sabe cómo se cargaron. Pero ya una vez que es trasladado aquí, que empieza el doctor Lisiaga y el doctor Rivadeneira y este médico austríaco, empiezan el procedimiento que se interrumpe porque el doctor Bach, que era el médico del emperador, estaba enfermo, se retira. Rivadeneira se excusa y nada más queda Licea, el doctor Licea, que vivía aquí a unos cuantos pasos sobre la calle de Guerrero, y este médico austríaco, y son los que empiezan a dar fe de las heridas. Este médico, al ver que son 6 heridas en el frente y nada más 5 salidas de los impactos en la cara posterior, deduce que había una bala que él lo reconoce. La quería guardar como recuerdo. Dice, pero mis colegas mexicanos no me lo permitieron. Entonces al día siguiente regresa alojada en la columna, sí, en la columna vertebral, estaba en la parte del tórax, estaba alojada, la recuperan fácilmente siguiendo la trayectoria de la herida. Entonces al día siguiente se continúan los trabajos porque no solo era la necropsia, sino se iniciaba el embalsamamiento. Y parte del embalsamamiento es, y en inmersión, las vísceras para preservarlas en formol, en otras sustancias que se utilizaban en esa época. Rompiendo mitos, Jaime, entonces Maximiliano pudo haber regresado con sus mismos ojos. Exactamente, porque hay fotos donde se ve los ojos secos, estrábicos, por todo el tiempo de manipulación del cadáver, porque recuerda que lo que hicieron aquí fue fallido. Tuvieron que hacer otro embalsamamiento en la Ciudad de México. Y entonces la Dolorosa que está en el Museo Regional, esta Virgen preciosa que tiene las oquedades, que no se le ven los ojos, eso se prestó a decir que se los habían quitado para ponérselos a Maximiliano, y que por lo tanto Maximiliano se había llevado los ojos de esta Dolorosa. Los ojos azules de la Dolorosa. Sí. También hay la solicitud de los ojos durante el tiempo que está Maximiliano aquí en Querétaro. Recuerda que estuvo en lo que es el archivo histórico, estuvo varios días ahí, para que no causara la mala impresión a su mamá Sofía. Trataban de mandarlo en las mejores condiciones, pero te repito la situación, que había un tironeo porque solicitaba el gobierno austriaco, pero no lo solicitaba oficialmente, como decía Juárez, porque oficialmente sería reconocer a Juárez como presidente y no lo hacían. Todos los intermediarios que estuvieron abonando ahí para lograr este trámite, para que se fuera el cadáver, no lo lograron. Hasta que pasó mucho tiempo, hasta noviembre, parte otra vez en el mismo buque que lo trajo. Está Maximiliano, le practican la necropsia, tienen los datos necesarios de todo esto. ¿Y por qué después tenerlo en el ataúd recargado sobre las puertas de la iglesia? Eso fue aquí mismo, en una de las puertas del interior. Ya una vez que está preparado el cadáver, una vez que Escobedo había decomisado las ropas que después estaba negociando el doctor Licea,
porque el doctor Licea le va a ofrecer las prendas a la princesa Salsam, que vivía aquí en Hidalgo 15, a la vuelta, todo muy cercano. Le pide 30,000 pesos para que su gobierno pague eso y él quedarse con el dinero, porque las consideraba valiosas. Las decomisa Escobedo y al doctor Licea lo mandan preso a la capital. Está preso en México durante varias semanas. Habían cortado la barba. La vendió la barba, vendió pedazos de tejidos, pañuelos ensangrentados. Los paliacates que pedían era para empaparlos, impregnarlos en la sangre del emperador y venderlos como recuerdo. Pero tú lo dices bien, lo decía Modesto, en ese momento los recuerdos era algo muy valioso. El decir, tengo la bala que mató a Maximiliano, aunque no fuera cierto, pues era un gran tesoro. La sangre del emperador y sobre todo todas las mujeres queretanas que admiraban al rubio de ojos azules, que lo idealizaban como un príncipe, a lo mejor inconscientemente, como su príncipe azul, su amor imposible, pues todas las damas que se identificaron con él, que lloraron, que rezaron mientras era fusilado, mientras estaba el cadáver aquí, estaban en las iglesias rezando por Maximiliano, pues para ellos un rizo del emperador era muy valioso. Y Licea estuvo manejando esto, estuvo vendiendo frasquitos con tejidos. El mismo doctor que hace la reseña dice que él se llevó trozos de la barba y frascos con tejidos y los obsequió en San Luis Potosí, que era donde él ejercía, y dice, los obsequié a personas conocidas, que le pedían un recuerdo. Sí, todo el mundo quería tener un recuerdo, era el fin de un príncipe europeo a manos de un indígena mexicano, de un indio zapoteca. Entonces era así como muy... Aquí mismo en el Museo de la Restauración de la República tuvimos un programa ahí y había una exposición de Maximiliano y Juárez. Y comentábamos también, como lo comentamos ahorita con mucho gusto, la dignidad con que pusieron la sala, cómo la museografía que tuvo, aún siendo una sala muy pequeña, la museografía que tuvo, estaban los fusiles o el tipo de fusiles que se usaron también. Sí, sobre todo la promoción que hicieron con una composición que me llamó mucho la atención, Juárez sentado y a un lado del parado Maximiliano, sí. A los dos los hermanaba su identidad con la masonería. Sí, los dos. Pero fue una composición muy acertada porque en la práctica nunca se conocieron, nunca se vieron. Sí, y aquí viene una discusión vieja y a veces malintencionada de cómo, siendo masón, traiciona a Juárez a su hermano y lo fusila. Pero aquí mismo, Luis, hay otro pasaje de un exmilitar que había sido maestro del Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, que era masón y que es enviado por Escobedo para tener un contacto de seguro Escobedo era también masón. Envía a este personaje para que tenga un contacto y desde luego con las identificaciones que se utilizan para ver si son hermanos, no hay respuesta, y él lo dice. Y va y le informa a Mariano Escobedo de que no había ninguna reciprocidad en cuanto al mensaje masónico que le estaba enviando a Maximiliano. Y Maximiliano pertenecía al rito escocés antiguo y aceptado. ¿Grado 33? No, era 18. Era grado 18. Y ahí si él no respondía a los tocamientos que se tienen, entonces desconozco por qué, porque sí tenía el grado. Tal vez se les daban los grados. El estado que tenía de detención y todo eso, enfermo, aquí a unos cuantos pasos, donde era su celda. En Juárez está entonces la gran decisión de defender a su patria por encima de la hermandad. Es decir, no lo fusilo yo, lo fusila el pueblo de México. Y si no lo hago, el pueblo de México me lo va a reclamar. Vamos a un corte, ya se puso esto bueno.
mientras para Maximiliano era el hurto de su propio cuerpo, de su tejido, de sus rizos, su sangre empapada en paliacates, en pañuelos, y la venta, y mientras muchos decían tener las peinetas de Carlota para venderlas también. Los abanicos. Los abanicos, y Mejía, ese pobre hombre, Mejía, ni quien le hiciera caso. Enfermo, dejando una viuda con un hijo de 3 meses. Dramáticas las escenas que se describen de la Sin señora dinero, persiguiendo el carruaje que lo lleva al paredón, y después en una silla, ni siquiera un ataúd, el cadáver en una silla. Es el precio de la traición. Pero traición ¿de quién a quién? Sí. Te voy a ir páramo, No le hace. Es que es dramático, ¿no? El hecho es cómo el culto al príncipe europeo, y cómo hasta en eso el abandono al indio mexicano, al soldado que, traidor o no a su patria, es leal y defiende. Se oyen gritos por todos lados. Aquí es para darle atmósfera, es parte de la producción. Es que estamos en lugares vivos, ¿no? Estamos grabando en lugares vivos donde pues, hay ruidos afuera y todo eso. Y vaya que estamos en un recinto consagrado a la muerte. Pues aquí están los cadáveres o los restos, los despojos o fiambres. Entonces, Jaime, qué dramático, cómo puede ser tan discriminatoria la situación como para que de uno de los individuos fusilados hasta los rizos estén cotizados, y del otro pobre que luchó, el queretano, el que defendió, el leal, el soldado, en una silla abandonado y demás. Yo no sé, aquí es cosa de fechas y de cruzar las fechas, Jaime, pero por ejemplo, no tendría yo ninguna duda en pensar que el pelícano que está en Santa Clara, entrando a mano derecha hacia la izquierda, donde está un confesionario y donde se divide el coro bajo de la nave principal, está un cuadro con un pelícano partiéndose el pecho para darle alimentación a sus críos, para alimentar a sus críos. Esto para los católicos es Jesús, ¿no? Y su alimento espiritual. Y en la masonería es símbolo del grado 18. Esto no es revelar secretos, está en el internet y en todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué estando Maximiliano siendo grado 18 aparece o está un pelícano que es representativo de ese símbolo ahí? ¿Por qué en San Agustín está un águila imperial, aunque no tenga la corona? Todo indica que es imperial. Como tú bien decías, hay que cruzar las fechas porque parece que vienen del primer imperio. Yo dudo que la cercanía de Maximiliano con el clero, más bien estoy seguro de que no se dio ninguna, hubo antagonismo. Cuando llega Maximiliano el día 19 de enero de 1867, se le iba a celebrar un Te Deum en la catedral, que era la iglesia de San Francisco, y Maximiliano acude y se retira a lo que era el casino español, en el pasaje de la Llata. Días después, el señor cura de la parroquia de Santiago lo cita a un acto religioso y llega Maximiliano y no estaba el señor cura y se retira molesto Maximiliano. Hay que recordar los antecedentes desde el obispo, el arzobispo primero de México, Pelagio Labastida y Dávalos, cuando ofrece Te Deums e incluso hace correr la voz entre la feligresía de que el que no apoyase a Maximiliano estaba excomulgado, porque ellos veían el rescate de los fueros con la presencia de quien habían traído los liberales. Pero viene un antagonismo cuando se dan cuenta de que reconoce las leyes de Juárez, etcétera, la Constitución, y que era masón, empieza a trascender su pertenencia a la masonería. Sí. Eran los conservadores quien van por él, ¿no? quien lo traen, y vaya sorpresa que se llevan
cuando él empieza a trabajar pues con un pensamiento liberal, cuando reconoce las leyes. Aquí en lo que se refiere a Querétaro, en 1963, antes de la llegada de Maximiliano, estaba nombrado obispo de Querétaro, el primer obispo, don Bernardo Gárate y López Arizmendi, que se tarda un año en llegar a Querétaro por la situación que se vivía de la intervención francesa, etc. Y está en funciones un poco más de un año y se retira para fallecer en México. Entonces, en el momento de que está Maximiliano ya nuevamente aquí en Querétaro con la caída del imperio, su fusilamiento, tengo yo dudas si ya habían nombrado oficialmente otro obispo, pero había un vacío en el aspecto religioso. Sí se acoge él al padre Soria como confesor y el padre Ladrón de Guevara es el confesor de Miramón. Entonces, la pregunta es ¿por qué se le daba importancia al cadáver de Maximiliano? Porque era un objeto de cambio. Era un objeto de cambio y era el símbolo de un triunfo, como se haya dado, que cayó el sitio, que fue tomado, cosas que después se vieron, que se exhibieron incluso entre los militares mexicanos, que al grado de retarse a duelo, porque no había sido la toma bélica a sangre y fuego, sino había sido producto de una traición. Entonces no había ningún hecho bélico aquí de una toma dramática, sino fue entregada a la plaza. Y eso fue muy cuestionado y Escobedo, 20 años después, tiene que dirigirle una carta muy extensa al presidente Porfirio Díaz para aclarar la situación. Entonces el cadáver de Maximiliano era un objeto de cambio con un trato diplomático internacional, porque era el reconocimiento del presidente Benito Juárez como presidente. Y mientras no se diera ese reconocimiento, Juárez no entregaba el cadáver. Y entonces es cuando empieza todo este baile, porque está aquí, de aquí se lo llevan también al Archivo General, en el entrepiso, sí. Y ahí es donde se da el encuentro con Juárez. El día 5 de julio, unos días después del fusilamiento, ya cuando estaba depositado ahí, con toda la descripción que se hace por algunos historiadores como Valentín F. Frías. Sí, y también se decía que Juárez había pronunciado algunas palabras y resulta que se desmiente. Sí, que guarda silencio, ¿no? Nada sí, más. que se le decía que había dicho realmente no era tan grande, él guarda silencio unos minutos respetuosamente frente al cadáver y se retira con camino a la Ciudad de México. Este encuentro, el conocer el cadáver del fusilado, se da en la madrugada del día 6 y se relata que estaba el gobernador en funciones, que era el comandante aquí, y el hijo de un exgobernador, Díez Marina. Que era quien estaba cuidando, estaba al cargo. Es el que se relata que con una linterna lo ilumina para que Julio, María Cervantes y Maximiliano vean el cadáver que estaba depositado. Juárez. Julio María Cervantes era el gobernador. No se levanta y qué susto le pegan al pobre benemérito. Esos lapsos que tengo yo de quererlo levantar, ¿no? Tantas cosas que estamos hablando aquí, Jaime, y con la memoria privilegiada que tienes. Sí, de ahí lo tienen, y después, ¿qué pasa con el cadáver de Maximiliano? Está aquí, lo llevan allá, luego lo trasladan a México a otra autopsia, a otra preparación. Lo llevan, hay relatos de que el cadáver se cae, hay otro relato de que son medios románticos, de que en una de las paradas que hacen llega una persona y les pide a los de la guardia que dejen estar cerca del cadáver, se hinca y está rezando ahí y dicen que era el coronel López, que era compadre de Maximiliano, que va a despedirse de él por la traición. La cuestión de la traición, sí ha escrito mucho de eso. Se va a México y se lo llevan al convento de San Francisco. Está depositado ahí con guardia permanente en las azoteas, porque en México también había muchos simpatizantes del emperador y se pensaba que lo iban a tratar de rescatar. El cadáver empieza a descomponerse porque había sido mal hecha la preparación del embalsamamiento aquí en Querétaro, y se tiene que colgar el cadáver, suspenderlo de donde colgaban uno de los candiles ahí en el templo. Lo tienen varios días para que escurran todos los líquidos, los lixiviados que tenía el cadáver, y se hace una nueva preparación y se cambia de ataúd ya con uno doble de capa de zinc, ya viendo para llevarlo a Europa. Y una vez que he retirado este cadáver de ahí, que se lo llevan, que viene su navío, se lo lleva el mismo navío que lo trajo. Juárez ordena la demolición del convento para evitar que se empezara a hacer como un lugar, como un sitio de visita.
Entonces lo manda a demoler, lo manda a derribar. Sale por fin Maximiliano. Queda aquí Tomás Mejía. ¿Quién se hace cargo de su cadáver? Yo sabía que el ayuntamiento había ayudado y que en parte el general Escobedo. Rubén Páramo... Que le debía la vida. Le debía la vida, 2 veces le perdonó la vida. Eso es lo que yo sabía, pero no deja de ser pues una leyenda, una tradición oral. Páramo con documentos dice que eso fue mentira, que Escobedo ni siquiera se apareció para despedirse, como dicen que fue a despedirse del emperador. Aunque, repito, hay varios relatos que dan testimonio de eso. Una vez que fallece, se lo llevan a México y lo depositan como un general, con los honores que tenía, sin hacérselos, le dan su lugar como general y lo depositan en el Panteón de San Fernando, donde también llega Miramón. Entonces ahí con el tiempo se juntan Juárez, Miramón y Mejía. Y la viuda de Miramón, Concepción Lombardo, decide retirar ahí a su marido porque no, y se lo lleva a Puebla porque no quería que estuviera con el que lo había matado. Sí, lo unos lleva cuantos pasos. A Puebla el cuerpo de Miramón, pero el corazón se queda en San Luis Potosí. El corazón, una vez que ella está en San Luis Potosí, que ha ido a rogarle al presidente Juárez clemencia para su marido, cuando ella viene en camino es cuando se da el fusilamiento. Y había dicho que en caso de muerte que le guardaran el corazón, porque Miguel Miramón le había dicho que su corazón era de ella. Lo toma en sentido literal. Muy romántica, ¿no? Lo toma en sentido literal, una mujer que amó, porque fue una vida muy romántica. Se conocieron de una forma media agresiva, porque Miramón le pide un beso, saca la espada. Él va a visitar al papá de Va a visitar, Concha, ¿no? Sí, cuando era cadete, cuando se acababa de dar lo de la guerra del 47, que había sido héroe del castillo de Chapultepec, era un prestigiado cadete, que era el que coordinaba ejercicios militares a los cuales invitan a Concepción. Ahí se conocen. Entonces ve de quién era hija y va a ver a este connotado político, el papá de Concepción, y ahí le pide un beso y saca el sable. Dice, si no me da un beso, la mato. Pues máteme, le dijo ella. Pero después, cuando muere el padre, él va a dar el pésame y es cuando ya viene un acercamiento. Y pues es presidente a los 27 años, se casa muy joven con ella. Es un amor al principio tormentoso, pero después apasionado, que termina con ella ahí en la casa de la Zacatecana, que era la casa de la señora Cobos. Cuando llega a pedir las ropas al convento de Teresitas, le entregan las ropas ahí, las pertenencias que tenía Miramón ahí, Teresitas, se va y se pone ante un Cristo y el frasco conteniendo el corazón partido por la mitad de un balazo. En eso llega el padre Ladrón de Guevara y se escandaliza, dice, ¿qué haces? Ese corazón ya está juzgado, no lo debes de conservar. Pero ella sí lo trae algunos días. Ella ese momento ya lo manda con un hermano y lo depositan en Cerro Gordo, San Luis Potosí, que era una hacienda de sus hermanos. Vamos a ir un corte y regresamos. El último segmento de este programa en este frío lugar. Jaime, estabas tocando unos temas muy importantes y algunos datos que desconozco. Me dices que cuando llega el padre encuentra a Concha Lombardo llorando en una silla con el corazón y un Cristo que estaba ahí. Él le refiere que ya ese corazón estaba juzgado, que lo tenía que entregar. Pero iba a entregarle unas cartas. ¿Qué más? Le iba a entregar unas cartas y lo que era fundamental, que era pues el sello de su amor, el anillo de matrimonio. Pero ese anillo ya se lo entrega en ese día, pero ya con una historia de por medio. Porque una vez que es fusilado Miramón, le roban ese anillo, el anillo de matrimonio. La argolla. Con la argolla, como le había robado el doctor Licea la cartera con 6 onzas de oro, que Escobedo
acude para entregarlas. Y cuando recibe su cartera, Miramón, todavía en vida, lo estaba atendiendo aquí a unos pasos de una herida en la cara, el doctor Licea, abre su cartera y dice, me faltan 6 onzas de oro delante de Escobedo. Desde ahí ya yo creo que se empezaba a sospechar del doctor Licea. Pero ya el argolla de matrimonio se la tiene el padre con unas cartas donde se despedía Miramón de Concha, porque Miramón, como buen estratega, la había alejado para que no estuviera ella presente en el momento del fusilamiento. Él sabía que iba a morir y le dice que vaya a ver al presidente Juárez nuevamente para pedir clemencia. Ya había hecho el primer viaje, lo había hecho en la mitad del tiempo que se hacía, que eran 4 días, 5 en ocasiones. Entonces la aleja, había habido una suspensión el 16, que les habían concedido unas horas más, y eso aprovecha Miramón, como buen estratega, la saca de Querétaro, sabiendo que ya no va a estar en el momento del fusilamiento. Cuando lo fusilan, le roban la argolla, y después llega un indigente, dan a entender que era una persona, un borrachito, una cosa así, que llega a ofrecer exactamente a la casa de la señora Cobo el anillo de matrimonio. Y le dan unas monedas y lo recupera, entonces ya le entregan el anillo, las cartas. Ella había recogido ya las ropas de su marido y estaba abrazada con ellas y llorando, sentada en una silla frente a una mesa, y ahí tenía el corazón. Y ahí tenía el corazón. Y después este corazón es trasladado a San Luis Potosí. San Luis Potosí. ¿Qué pasa después, Jaime, con todo esto de Mejía? Lo llevan, lo entierran, sacan a Miramón y dejan a Mejía. Ahí está todo. Pero hubo peticiones de traerlo a Querétaro. A Mejía sí. Desde hace tiempo un connotado queretano, historiador, una persona que conocía de historia de Querétaro, una persona muy culta, don Ignacio Herrera Tejeda, que un periodista muy connotado, Terencio Higareda e Híjar, él fue gobernador de Veracruz. Era una persona que se casó con una descendiente del poeta Díaz Mirón y que, siendo diputado, llegó a la gubernatura de Veracruz y fue el que le entrega el poder a Miguel Alemán, una persona muy conocida de Miguel Alemán, muy estimada. Él, con documentos que tenía y conociendo la historia de Tomás Mejía, cada año sacaba una esquela conmemorativa, lo iba manejando cada año. Y él era uno de los que defendía cuando Querétaro era otro, que en Querétaro estaba muy reciente, relativamente reciente, el estigma que le habían impuesto como ciudad traidora. Él tenía el valor y la seguridad de que estaba haciendo lo correcto al reconocer al patriota, decía, general Tomás Mejía. El tiempo que está Maximiliano aquí son 5 o 6 meses. 5 meses, porque él llega el 19 de enero de 1867 y el día 19 lo fusilan. El 15 cae el sitio, ¿no? El 15 de mayo, pero él sigue todavía aquí mientras es juzgado y fusilado hasta el día 19 de junio. 5 meses. 5 meses. Sí, 5 meses de los cuales padeció hambre, pues la tragedia aquí del sitio, comiendo perros, caballos, todo lo que se podía comer. En aquella época Querétaro rodeado de cadáveres. Concepción Lombardo relata cuando llegaba ella a Querétaro cómo encuentra los cadáveres de los republicanos tirados y cómo ve todavía gente colgada, sangrando porque los colgaban y después los mataban, los fusilaban. Sí, escenas terribles, escenas que están descritas también en el libro Querétaro devastado, ¿no? Sí, todo eso es tomado de los que fueron los testigos presenciales, Alberto Hans, Blasio, todos ellos. Y lo que hace la doctora Blanca es recopilar todo eso que ya hicieron y lo deja muy bien narrado, sí. muy bien narrado. Es un libro que se disfruta, se devora cuando se está leyendo. ¿De dónde a dónde ocupaba este convento? Este convento no era muy grande en comparación de los demás. Ocupaba lo que está aquí, la calle de Valvanera, porque había otro convento que era de los carmelitas. Y aquí pues pasaba todo lo que era la infraestructura del agua para los baños del Marqués. Estaba en lugares donde había connotadas familias en aquella época que fueron benefactores de este convento. Y desde luego había un personaje aquí que es de señalarse por cercanía, don José de Escandón y Helguera,
que fue el encargado de la pacificación de la Sierra Gorda y parte de Guanajuato. Los indios levantados de Celaya, de Irapuato y de León. Él pacificó aquí, empezó con el grado de teniente y llegó a ser coronel y se le dio el título de conde de Sierra Gorda, don José de Escandón, en la esquina de Juárez con Allende, de Hidalgo con Allende, unos cuantos pasos de aquí. Era el personaje más connotado. La Casa de los Tratados, una casa muy bonita que está aquí cerca, secundaria nocturna durante mucho tiempo. ¿Cuál es? Hidalgo 29. Hidalgo 47 parece ser. Sí. La Casa de los Tratados se firmaron, ahí estuvo cuando Maximiliano estaba prisionero aquí. Esa la de Peña y Peña. Esa de Peña y Peña. Hidalgo 29. 29, sí. Era una casa muy bonita. Ahí estuvo el general Mariano Escobedo, hospedado para estar cerca por los intentos de fuga que se trataban de dar aquí, pues con sobornos a los coroneles Palacio y Villanueva, con libranzas de 100,000 pesos, firmadas por Carlos Rubio, porque él era el protagonista de todo esto. Pues sí, el que tenía los dineros como para poder hacer todas esas cosas. Inclusive uno de sus trajes o dos de sus trajes son para Maximiliano, ¿no? Uno de ellos se lo presta a Concepción Lombardo, que era con el que se iba a vestir. Primero se ponía el traje de hombre y después sus ropas de mujer, para que su marido, estando aquí en Capuchina, se pusiera sus ropas de mujer con un velo y tapándose la boca, saliera por la guardia. Ella, un tiempo después, cuando considerara que ya era conveniente salir, que su marido estaba bastante lejos, iba a salir como hombre, tratar de salir como hombre, ¿verdad? Pero eso no lo aceptó. Fuga, ¿no? No lo aceptó, era la fuga, uno de los planes de fuga. Eso no lo aceptó Miguel Miramón. La princesa de Salm también. Estaba metida también en esto, en este plan, y estaba bien estructurado. Ya Miramón había escapado de una prisión republicana, estuvo preso y su madre le llevó un uniforme juarista y salió por la guardia como si nada. Y eso era muy conocido en la familia, entonces su esposa Concepción ideó ese plan, pero en vez de soldado lo vestía de mujer, y él no lo aceptó. Y el otro traje, Luis, fue cuando refieren los que fueron a solicitarle a don Carlos Rubio, que le debía muchos favores al emperador y le había pagado también en parte con el apoyo económico, prestándole su carroza, porque ya después era parte fundamental del plan de fuga. Le van a pedir un traje, y que tenía que ser un traje negro de acorde con la investidura del emperador, y es cuando pronuncia aquella frase que se ve, pues cómo era, que dijo: me debía mucho dinero y ahora me vienen a pedir mi mejor traje. Sí. Les quedó como la anécdota ahí del señor Rubio. Pues 6 meses que conmueven al mundo, o 5 meses que conmueven al mundo, que se pone un hasta aquí a las invasiones, que Juárez ahora sí se faja para asumir estas determinaciones que tiene que dar, y cae el imperio. 6 meses o 5 meses que nos siguen dando de qué hablar, que siguen dejando libros escritos, que hay películas, que hay proyectos turísticos, y siguen girando en torno a estos personajes. ¿Qué intensidad de días, ¿no? Qué intensidad de días con la comunicación que había, con las limitantes, con los tiempos. Es verdaderamente heroico cómo la gente, cómo los cronistas fueron rescatando parte por parte, dejando testimonios, y gracias a eso nosotros podemos abrevar y platicar un poco de lo que fueron las cosas. Un programa más, Jaime, en un lugar que ya no te vuelvo a decir, consíguete un lugar misterioso, porque ahora sí me tuviste entre puros huesos y muy cerca del hoyo. Los restos de nuestros antepasados, enmarcados por un recinto histórico, con mucha carga emocional para los que conocimos como este convento. Tenía todavía un osario abierto donde había en el patio, donde existía, parece ser que ya está en las últimas, un viejo laurel de la India también, donde era parte del convento, y había un árbol de las cruces también aquí, donde hay unas tinas
ahí que se utilizaron después para lavar los cadáveres, decían cuando estuvo aquí Maximiliano. Bueno, tú conoces esto como la palma de tu mano, ¿no? Porque estuviste aquí ¿qué era aquí? ¿Salud? Luego, no, Salud era al otro lado, aquí eran las oficinas del PRI. Del PRI, pero había otra dependencia que era recursos que... No, estaba Salubridad a un lado, Salubridad. Donde está el Museo de la Restauración. Ajá. Esas eran las oficinas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pero tan complejo es esto que en la parte de arriba había parte de oficinas del PRI, abajo en una parte había Salubridad y en otras era la inversa. Había unas escaleras angostas ahí que en los relatos de Concepción Lombardo se maneja algunas escaleras, pero por lo angosto no es donde se puede cruzar dos personas y estar una guardia, más bien es la del patio principal aquí del exconvento donde está la fuente. No muy grande este convento, pero sí con mucho misterio. Y lo que tú dices, Luis, se apaga la luz aquí y lo vivimos también porque aquellas guardias que hacíamos hace unos años los sábados y vieron que las oficinas del PRI estuvieran con una guardia, nos íbamos rolando en los diferentes sectores y cuando tocaban no podía uno apagar la luz porque no sabías por dónde caminar o por dónde correr. No, y además sí hay como energías que se sienten. Caminar aquí aún de día es así como ir caminando en otras vibraciones. No sé, pues que la gente venga y que nos diga, ¿no? Porque por hoy ya se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias, estaremos pronto con ustedes y espero que haya sido de interés. El propósito era ubicar dónde fue la necropsia, el embalsamamiento del caído emperador Maximiliano. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.